Y ahora vamos a analizar todos estos asuntos de información internacional en los próximos minutos con Carlos Hugo Fernández Roca, experto en seguridad y geoestrategia. Carlos Hugo, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. En primer lugar, quería hablar contigo de ese último tema que estábamos tratando aquí en este noticiero y es esa campaña electoral en Estados Unidos. Kamala Harris, Donald Trump. Esta tarde tiene la candidata demócrata su primera prueba de fuego con una entrevista que se va a emitir a través de la CNN en horario de máxima audiencia en Estados Unidos. Es la primera vez que Kamala Harris responde a las preguntas de una periodista. Hasta ahora no había dado ninguna entrevista. Va a estar acompañada por su número 2 y te quiero preguntar si se va a lucir o si todo lo contrario. Y también cuáles son los asuntos en los que crees que más problemas puede tener a la hora de defender sus posiciones Harris. Sí, bueno, una de las cuestiones que se le achacaba pues era que últimamente parecía que estaba un poco desaparecida, ¿no? En términos periodísticos a nivel de entrevistas, ¿no? Por lo tanto, esta entrevista, pues digamos que para el elector estadounidense pues tiene una relevancia importante en el sentido de ver qué temas va a tratar y cómo va a salir de esta entrevista, ¿no? Veremos si sale reforzada o por el contrario, pues debido a las preguntas en las que se siente pues más incómoda, ¿no? Como la cuestión relativa pues a la inmigración, pues no da las respuestas que el público, el elector estadounidense, pues está esperando, ¿no? El tema sobre el que te quiero preguntar, que seguro que va a salir, es la situación en Gaza. Es un tema sobre el que Harris ha sido más o menos contundente. Ella tiene, por un lado, esa contundencia con los ataques de Israel sobre la población civil en Gaza, que es lo que le pide el electorado demócrata. Por otro lado, su marido es judío. Sí, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, en el sentido de que el Partido Demócrata pues está llevando, digamos, una técnica de soplar y sorber, ¿no? Porque es consciente de que el lobby judío es fundamental, ya se lo está demostrando en la financiación de la campaña, para decantar la balanza en un sentido u otro, ¿no? En este sentido vemos cómo la administración Biden ya en su momento pues apoyaba sin fisuras a Netanyahu, al Estado de Israel, porque recordemos que Israel es la democracia parlamentaria en la región y estamos convencidos pues que va a seguir un poco pues esa línea de apoyo sin fisuras al presidente de Netanyahu, al presidente de Israel. Preguntar también, Carlos, por la campaña electoral que está haciendo Donald Trump, muchísimo foco puesto en este caso en la inmigración. La semana pasada decía que su idea era retomar la construcción del muro con México, seguridad nacional y defensa de sus recetas económicas como las que ponen a Estados Unidos a liderar el orden mundial. Pero por otro lado se ha quedado un poco, podríamos decir que cojo ante la imposibilidad de defenderse por motivos de edad con Biden, que era un mantra que repetía muchísimo. Bueno, Donald Trump tiene muy claro los pilares básicos de su campaña y que es lo que realmente refuerza su posición respecto a su elector, ¿no? El elector estadounidense que vota a Donald Trump, pues es conocedor de esas políticas claras de la administración de Trump y como he comentado antes, igual uno de los puntos débiles de Kamala Harris, ¿no? Que es la cuestión de la inmigración, porque recordemos como vicepresidente de Estados Unidos, pues se le ha achacado esa mala gestión en materia de inmigración, ¿no? No he entendido muy bien la pregunta en el sentido de por edad Donald Trump. Bueno, lo que sí que se vio en el debate es que Donald Trump, que tiene 3 años menos que Joe Biden, pues obviamente en el debate pues hizo un muy buen papel y al final pues ese debate fue el que le costó la carrera presidencial a Joe Biden y recordemos que el propio Partido Demócrata pues había convenido esa fecha y entendemos que esa alteración tan importante pues era para una maniobra como la que se ha dado lugar, que es la de reemplazar al candidato y en este caso pues presentar a Kamala Harris.
Sería a que Joe Biden era mayor que Donald Trump, pero que ahora Kamala Harris es mucho más joven que Trump. Entonces, que ese tema de la edad, ahora Donald Trump, pues para quizás según qué gente, también es un candidato mayor. Bueno, pero yo creo que el escenario no tiene nada que ver en el sentido de que Donald Trump ha demostrado que, bueno, que tiene una edad avanzada, pero que se encuentra en plenas facultades y así lo pudimos ver en el debate, ¿no? Yo creo que la edad en este caso no va a ser un hándicap, sino que va a ser una fortaleza en el sentido de que va a mostrar a un presidente o un candidato, perdón, pues que ya tiene una trayectoria importante, como todos conocemos. Vamos con más asuntos. Me quiero situar también en la guerra entre Ucrania y Rusia. Hoy el titular de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien estamos esperando que va a empezar una rueda de prensa en breves minutos, Borrell decía que hay que permitir que los países de la Unión Europea ofrezcan toda la ayuda militar posible a Ucrania sin límite para que pueda defenderse de Rusia. ¿Qué te parece esta afirmación? Y no sé si crees que los 27 han podido llegar hoy a un acuerdo en esa dirección o si crees que hay sintonías muy diferentes entre unos países y otros. En los últimos tiempos veíamos cómo Ucrania acusaba a países como Alemania o Reino Unido de estar siendo un poquito menos generosos a la hora de proporcionar ayuda en la guerra contra Rusia que está librando Zelensky. Bueno, estas declaraciones van muy en la línea de política exterior que estaban fijando Estados Unidos en esta cuestión, en este conflicto armado, en el sentido que ya hemos dicho en alguna ocasión que lo que se está haciendo es comprar tiempo y Ucrania es quien está poniendo las víctimas, porque no olvidemos pues ya el 1.000.000 de víctimas entre los dos bandos que pueden haber tenido lugar en este conflicto. En el marco de las dos operaciones que están llevando por un lado Rusia y por otro lado Ucrania, pues vemos cómo Ucrania sí que ha avanzado en lo que es en la región del Kursk, si bien es cierto que no parece que las expectativas que en su momento pues se pusieron sobre la mesa pues sean visto materializadas, ¿no? Está controlando pues una región de apenas unos 2.000 kilómetros cuadrados, pero por otro lado vemos cómo Rusia sí que está avanzando, ¿no? En el Donbass, en lo que es en la zona este y ya prácticamente pues tiene pues muchos de los territorios de lo que es el río Dnieper pues hacia el este. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, pues la solución a todo este conflicto armado pues será una solución pacífica, ¿no? Una paz, no una cumbre de la paz como en su momento se desarrolló en Suiza, porque ya le denominamos pues, cumbre de la guerra, pero sí que cuando se sienten a las partes y entonces se empiece a negociar. Ya Volodymyr Zelensky ha anunciado que va a presentar un plan de paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos nos tememos que en los términos que nos imaginamos que en los que se va a desarrollar o articular pues esta propuesta, pues Rusia no lo va a aceptar en el sentido porque recordemos que Rusia actualmente controla un 30% de lo que es el territorio total de Ucrania, ¿no? Y las pretensiones, entiendo que, claro, de Ucrania pues será restaurar toda la integridad territorial pues de Ucrania a territorio ucraniano y en este caso no parece que Rusia lo vaya a aceptar en ninguno de los casos. Y contestando a la pregunta, bueno, pues estamos viendo cómo pues siguen comprando ese tiempo, vemos cómo esta escalada de tensión regional pues pudiera llegar a desembocar en una guerra regional, incluso una guerra entre la propia OTAN, que como vemos pues cada vez está más involucrada, y la Federación Rusa. Y aquí hay que advertir en el sentido de que recordemos un episodio histórico en el año 1914 cuando el archiduque Francisco Fernando pues fue asesinado y esto fue lo que desembocó esa Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vemos que cualquier incidente, cualquier accidente pues pudiera llegar a desembocar una guerra total que entiendo que
que Occidente pues no tendría que tener interés en llegar a una escala de esta naturaleza, ¿no? Recordemos también que en el año 2022 Ucrania y Rusia estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo de paz en unos términos que eran asumibles en ese momento y que hoy en día pues parecen muy alejados y no parece que un acuerdo pues vaya en ese sentido, ¿no? También por otro asunto que se ha tratado en esa cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, y es esa propuesta también de Josep Borrell de sancionar a varios ministros israelíes. No sé qué te parece esa propuesta y hasta qué punto aumenta la tensión con Oriente Medio por parte de España después de esa propuesta de los dos estados, que hoy ha vuelto a defender también el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Bueno, vaya por delante que Josep Borrell pues sí que es una persona que conoce la realidad de Israel en el sentido de que en su momento vivió en un club de hecho ahí conoció a su mujer, ¿no? Pero esto parece más una forma ideológica, ¿no? En el sentido que no parece que tenga consecuencias mayores más allá que el anuncio que pretende realizar. Aquí parece que se está desviando un poco el foco en un conflicto que existe entre Irán, por un lado, que está gestionando o está coordinando esa yihad islámica vía proxies, Hamas, Hezbollah o los hutíes en Yemen, contra Israel, ¿no? Todo el verano pues hemos estado un poco en la incertidumbre de ese ataque militar por parte de Irán en represalia de la ejecución, neutralización de ese líder de Hamas. Y parece que en las últimas horas pues ha habido informaciones en las que se han dado un plazo de 72 horas para llevar a cabo esa acción militar, una acción militar que entendemos que será una acción militar limitada, ¿no? En el sentido de que a los ayatolás iraníes pues no les interesa que todo esto desemboque en una guerra total, una guerra regional, ¿no? Ya en su momento dijimos que el ataque de Irán iba a tener dos fases, ¿no? Esa primera fase, como yo apunté, en el sentido de que iba a ser Hezbollah, ¿no? Quien iba a iniciar esa primera fase, y vimos cómo Israel en un ataque preventivo consiguió neutralizar pues esa oleada de misiles, artefactos y drones que se iban a lanzar desde el sur del Líbano, y veremos pues en los próximos días si realmente pues Irán, digamos que en el cumplimiento de esa amenaza que ya en su momento pues adelantó, pues decide atacar territorio israelí, pero entendemos que será, como he dicho, pues un ataque o una operación militar limitada como la que ya en su momento pues tuvo lugar, ¿no? Pues Carlos Hugo Fernández Roca, experto en geoestrategia y en seguridad, gracias por acompañarnos estos minutos. Un saludo. Muchas gracias, un placer con todos ustedes.